Cuando una persona obtiene la propiedad de un inmueble, cuando una persona que posee un terreno, una casa, un inmueble, adquiere la propiedad, por el transcurso del tiempo se le llama usucapión o prescripción positiva. Entonces, para que una persona que tiene la posesión, únicamente la posesión, no la propiedad, de un inmueble, pueda convertirse en propietario, necesita cumplir ciertos requisitos. Y cuando los cumple, se da lo que se llama, cuando los cumple para convertirse en propietario, se da lo que se llama la usucapión o prescripción positiva, que es adquirir un bien, adquirir la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo. Incluso el artículo 1133 del Código Civil del Estado de Sinaloa nos señala que la prescripción es un medio de adquirir bienes mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones que establece la ley. Entonces, existe la posibilidad de que una persona que está ocupando un bien o que tiene la posesión de un bien mueble o inmueble adquiera el carácter de propietario, adquiera la propiedad por el transcurso del tiempo. Para eso es necesario que la posesión de que él está gozando sea una posesión originaria. Por eso les comentaba yo que es importante que ustedes sepan cuándo es posesión originaria y cuándo es posesión derivada. Y como ya dijimos, la posesión originaria es cuando es la posesión que tú tienes conduciéndote como dueño, en carácter de dueño, porque lo seas o porque tú te crees dueño. En el ejemplo que les pongo de la persona que compra un terreno, un lote que se lo dan en 100,000 pesos, que se lo vende otra persona que no siquiera es el dueño, pero él no sabe, él entra y toma posesión del terreno. Si él cumple un tiempo determinado ahí, la ley le va a dar el derecho para que ahora él sea el propietario. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan para que se pueda dar la prescripción positiva, para que se pueda dar la usucapión? Que repito, la usucapión o prescripción positiva es el medio de adquirir bienes mediante el transcurso del tiempo. ¿Sí? Es el medio para poder adquirir la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo y cumpliendo con las condiciones que te exige la ley. Y ustedes dirán, bueno, ¿a poco sí puede alguien adquirir un bien inmueble, el derecho de ser propietario por poseerlo y de cumplir determinado tiempo dentro de esa posesión, con esa posesión? Sí, así es. La ley lo prevé a partir de su artículo 1133 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Ahí lo pueden observar. Entonces, ¿qué requisitos ocupa una persona que es poseedor de un bien inmueble? Vamos a referirnos más a los bienes inmuebles porque lo considero más importante que la prescripción de un bien mueble, que también se puede dar, que también lo señala la ley. Con menos tiempo, los bienes inmuebles se adquieren con menos tiempo, los muebles y los bienes inmuebles, por ser de mayor precio, mayor importancia, se adquieren por mayor tiempo. Pero ¿qué requisitos que una persona que está dentro de un inmueble en carácter de dueño, como poseedor, tiene que cumplir para poder ser propietario?
Uno de los requisitos es que su posesión tiene que ser pacífica, continua, pública y en carácter de dueño. Es muy importante que él tenga la posesión en carácter de dueño, porque si no, el tiempo no le va a servir para adquirir la posesión, la propiedad. Un ejemplo es los que tienen la posesión derivada. Esos no pueden adquirir por el transcurso del tiempo. ¿Quién tiene la posesión derivada? Por ejemplo, un inquilino, un arrendatario. Él le están rentando y aunque dure 20, 30, 40 años ahí en el inmueble y le están rentando, él no va a adquirir nunca la propiedad porque él está en carácter, él tiene su posesión derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño le permitió el acceso, que el dueño le permitió tener la posesión. Entonces esa posesión no puede adquirir derechos por el transcurso del tiempo. El de un inquilino. Recuerdo en una ocasión que yo le notifiqué una demanda a un inquilino para que desocupara el inmueble y me dijo, bueno, pero si yo ya soy el propietario, porque yo ya tengo como 15 o 20 años aquí rentando, entonces no me pueden sacar. Y la realidad es que no es así. Como su posesión es derivada, no, él no puede nunca adquirir derechos, porque ahí está, porque el dueño se lo permitió. Bien, entonces dentro de los requisitos es que tiene que ser en carácter de dueño, que tú te consideres propietario, que tú te consideres dueño. Ejemplos: si una persona que le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya se los había señalado, falleció tu tío y eres heredero de sus bienes, y él se arranca y empieza a habitar una de las casas en carácter de propietario porque dice, yo ya soy el dueño. Nunca fue a mover el juicio sucesorio, nunca fue a obtener sus escrituras, sino que él vivió ahí. Él llegó y entró en carácter de dueño porque supo que su tío lo había dejado como heredero. Él se está conduciendo con un carácter de dueño. En realidad, él está generando derechos por el transcurso del tiempo porque se está conduciendo como dueño, aunque no tenga un título. En el caso de que alguien tiene, que el que compró el terreno, que lo compró en 100,000 pesos a una persona que no es el propietario, y él le hacen un contrato privado, y ese contrato privado pues de alguna manera está mal porque quien se lo vendió no es el dueño, pero él no sabe, él paga sus 100,000 pesos, le dan su contratito, su contrato, y él toma posesión y empieza a conducirse como dueño, empieza a construir, empieza a bardear el terreno, a ponerle plantas, los servicios de energía, etcétera. Entonces él ya está conduciéndose como dueño y evidentemente va a adquirir la propiedad porque él tiene un título que le dio que le permitió estar ahí. Entonces, como él se está conduciendo como dueño, eso sí genera por el transcurso del tiempo el derecho para para obtener la prescripción a su favor y obtener por lo tanto la propiedad. Ok, ya me estoy conduciendo como dueño, hay un terreno donde yo me estoy conduciendo como dueño, tengo un título porque pues me lo vendieron, está mal, pero bueno, pues él no lo sabe, o lo supo después de que ya se lo habían vendido, pero pues ya lo había comprado, ya estaba ahí, y él se está conduciendo como dueño. Dice que dentro de los requisitos es que su posesión debe de ser pacífica, continua y pública. Pacífica, ¿a qué se refiere con que la posesión es pacífica? Que él no haya adquirido por medio de la violencia, que no haya adquirido porque entró con armas y quitó a las personas que estaban ahí y se metió con violencia, y cuando lo quisieron sacar pues se está defendiendo igualmente con la violencia,
con algún o le están ayudando a otras personas a que no lo saquen, pero por medio de la violencia. Eso es, hasta que no cese la violencia, no va a poder él empezar a contar el término para la prescripción. ¿Cuál es el término para que prescriba? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, son 5 o 10 años, depende. Dependerá de qué, de que si actúas de buena fe o de mala fe. Ahorita eso también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, posesión pacífica es que no hayas realizado actos de violencia para, obtenerla, o si lo hiciste, que ya cesaron los actos de violencia, y hasta que cesan, hasta que se calma, empieza. Entonces, la posesión debe de ser pacífica. Pacífica, en el caso, por ejemplo, del señor que compra el terreno por medio, le hacen un contrato privado y compra un lote, aun cuando la persona que se lo vendió no era el dueño, pero él no sabía y lo compra, pues él está actuando de manera pacífica, él paga y entra y tiene una posesión pacífica. No utilizó la violencia. Ese es un requisito que le pide la ley. El otro requisito es que tu posesión tiene que ser continua, tiene que ser constante. Tú tienes que tener la posesión ahí durante los 5 o los 10 años, dependiendo. Tiene que ser, tienes que mantener la posesión. ¿Qué tan constante es? Pues la necesaria, la que cualquier propietario tendría. Él no puede decir, no, es que yo tengo la posesión de ese terreno y resulta que se fue 3, 4 meses y ahí lo dejó, y luego regresa y está un día ahí, y luego se vuelve a ir y está otros 4 o 5 meses y regresa. Esa no es una posesión continua. Una posesión continua es como cualquier propietario, como cualquier dueño que está constantemente en el terreno, que lo utilizas, que te ven, todo el público, todas las personas te ven y estás constantemente ahí. Esa es una posesión continua. Entonces, para que tú puedas generar derechos, para que tu posesión pueda generar derechos, tiene que ser continua, pacífica y continua también. Tiene que ser constante, tienes que estar regularmente ahí, lo necesario ahí, una vez a la semana o 2 veces a la semana, o a lo mejor ahí vives. Bueno, pues esa es perfectamente continua porque ahí vives, ahí siempre te ve toda la gente. Pero si no vives y es por ejemplo, un terreno que tú lo estás utilizando como para, no sé, ir a estar un fin de semana ahí, o para tus reuniones o tus fiestas o tus carnes asadas, bueno, entonces tú estás yendo constantemente. Esa es una posesión continua también. Y otra es pública. ¿Qué quiere decir pública? Pública significa que tiene que ser a la vista de todos, no puede ser escondida. No puedes decir, es que voy y nomás en la noche cuando nadie me ve y ahí estoy y luego tempranito me salgo y me voy. Esa no te sirve para prescribir. Es necesario que sea a la vista de todos. Por eso tiene que ser pública, para que todos se den cuenta de que tú estás poseyendo. No quiere decir que lo tengas que publicar en el periódico o lo tengas que avisar a todo el mundo que tú estás ahí ocupándolo, no. Pero simplemente la gente te ve, entra, te ven y saben que, o consideran que tú eres el dueño porque tú estás yendo constantemente, los vecinos te ven, te conocen. Entonces te ubican como el propietario de esa casa, te ubican como la persona que tiene la posesión de esa casa. Entonces es pública porque lo estás haciendo a la vista de todos. Esos son los 4 requisitos que se necesitan para que una persona pueda usucapir, para que una persona pueda prescribir un bien a su favor y adquieras la propiedad. Como se llama usucapión o prescripción positiva, porque por el transcurso del tiempo adquieres la propiedad de un bien. Entonces tenemos que para poder generar la usucapión o la prescripción positiva, que es sinónimo, tienen que ser los requisitos de carácter de dueño,
de manera pública, pacífica y continua. Esos son los requisitos. Y la otra es que tienes que actuar de buena fe o si es de buena fe o de mala fe dependerá. Si es de mala fe, la ley te dice, si actuaste de mala fe, son 10 años para que tú puedas prescribir a tu favor. Y de buena fe son 5 años. Es decir, que si actúas de buena fe, la ley te premia y te dice, con 5 años que estés ahí cumpliendo esos requisitos de manera pública, pacífica, continua, en carácter de dueño, yo te doy el derecho de la propiedad. Pero si actuaste de mala fe, entonces te castigo y no son 5, sino son 10 años para que tú puedas prescribir a tu favor. ¿Y cuáles serían los... en qué caso es de mala fe? Es mala fe, por ejemplo, cuando tú entraste ahí por actos de violencia. La ley lo castiga. Si tú actuaste ahí, entraste por actos de violencia, porque con armas tomaste la posesión, o porque golpeaste a las personas, o porque las sacaste con amenazas, o porque fueron varios y obtuviste la posesión, esa es una posesión de mala fe. Y la ley te dice, tienen que pasar por lo más. Ya que ya que termine la violencia, empezarán a contar los 10 años. No pueden ser 5, tienen que ser 10 para que puedas prescribir. La otra es, mala fe es la persona que sabe que su título no le sirve para estar ahí, entonces tú estás actuando de mala fe. En el caso de la persona que adquiere el bien y quien se lo vendió sabe que no era el propietario y dice, no, de todas maneras, yo sé que con esto tengo derecho a entrar, véndemelo. Y él compra el lote en 100,000 pesos, pero él sabía que él no era el dueño quien se lo vendió, está actuando de mala fe. Y la ley le dice, tú son 10 años. 5 años no te puedo premiar. Al contrario, por actuar de mala fe, tú sabías que la persona que te vendió no era el dueño y aún así compraste, ok, pero tienes que transcurrir 10 años. ¿Qué pasa, jóvenes? Lo que pasa es que si transcurren 5 o 10 años para que tú puedas prescribir a tu favor, ese es el tiempo que te da para que pueda el dueño venir y sacarte. Entonces ustedes dicen, oye, 5 o 10 años, pues está bien, está fácil. Bueno, es que tienen que pasar ese tiempo sin que el dueño venga y presente una demanda, porque si son 5 años porque actuaste de buena fe y ya cuando estás a punto de adquirir la propiedad, te faltan unos días para adquirir la propiedad, para cumplir los 5 años, pero llega el dueño y te demanda y te dice, hey, esa propiedad es mía, quien te vendió no era, fue mi hermano, pero él no es el propietario, yo soy, mira, aquí está el título, te vengo y te demando, ¡pum!, se vienen abajo el tiempo que esa persona tenía, no cumplió los 5 años y va para afuera, lo puede sacar el propietario. O si son 10 años y llega el dueño antes de que cumplas igual los 10 años, presenta una demanda, pues se interrumpió, ahí se detuvo el tiempo, ya no llegaste a los 10 años, el dueño te puede sacar mediante una demanda de una acción reivindicatoria para recuperar la posesión. El problema es que si el dueño en esos 5 años o en esos 10 años nunca fue a demandar a la persona para sacarla, entonces después de los 5 años o después, una vez cumplidos los 10, va a adquirir el poseedor el derecho de propiedad. Y entonces si el dueño se presenta después de ese término y lo demanda, ya no puede hacer nada, porque la otra persona le va a decir, discúlpame, pero yo ya adquirí la posesión por prescripción positiva. Ok, me estás demandando para la desocupación mediante una acción reivindicatoria, pero yo yo ya generé la prescripción positiva a mi favor, porque ya tengo más de 5 años, porque actué de buena fe, o ya tengo más de 10 años, aun cuando actué de mala fe, entonces ya generé el derecho de usucapir, el derecho de prescripción positiva, y ya tu acción de reivindicatoria para recuperar la posesión ya no procede. Entonces, eso de una manera
concisa, es una manera de explicarles lo que es la usucapión, el derecho de posesión, perdón, el derecho de para adquirir los bienes por medio de la prescripción positiva por el transcurso del tiempo. Muy bien, jóvenes.